Plazas hirviendo de manifestantes indignados, gobiernos al borde del abismo, sobre todo con la discriminación, opresión. Líderes que anuncian gobernaremos por los próximos 500 años. Desde México hasta los Andes se oye la explosión de movimientos indigenistas bramando contra los ricos, el capital extranjero y la globalización. En Ecuador, los indigenistas han ayudado a colocar a un presidente. En México, Guatemala o Perú han remecido el ambiente político y en Bolivia ya han alcanzado el poder. Recorrí el continente hablando con campesinos y presidentes. Es el mejor aporte. Pobres y ricos. Segundo, despoblada. Intelectuales y empresarios para averiguar el porqué de todo esto. La música resuena. Los rituales son misteriosos. Los rostros proyectan aparente sabiduría, pero de alguna forma el mundo indígena no parece pertenecer a nuestro mundo. Especialmente no a nuestro mundo político. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, eso está cambiando. El indigenismo solía ser una mera anécdota electoral y un pretexto para los discursos políticamente correctos y demagógicos. Ahora es una vasta fuerza electoral que recorre Bolivia, Perú, Ecuador, partes de Colombia y nos tiene a todos en vilo a la expectativa de lo que pueda suceder aquí en la comunidad andina. Indígenas originarios. Ha crecido tanto que hay quienes temen que pueda acabar redibujando las fronteras y los mapas regionales y provocando guerras civiles. Veamos cómo ya hay, asomando por el horizonte, algunos síntomas inquietantes. Cochabamba, Bolivia, principios del 2007. Un enfrentamiento opone a los cocaleros cercanos al presidente boliviano Evo Morales y a los habitantes de la ciudad. Los cocaleros indígenas quieren más poder para el gobierno de La Paz y los mestizos cochabambinos quieren alejarse de él. Corre la sangre. También hay episodios violentos en México, Perú, Ecuador y otros lugares. Para entender mejor estos resentimientos, hay que poner el dedo en las heridas abiertas del pasado colonial. La lucha por incorporar a los indígenas plenamente a nuestra vida democrática se parece mucho a la que se ha dado en otras partes, como en el África, como en el Asia. Las raíces del desencuentro se remontan a la colonia. Estamos en la plaza principal del Cusco, la vieja capital de los incas, y fue precisamente en estas hermosas inmediaciones donde se dio uno de los choques más brutales cuando los indígenas se rebelaron contra España y fueron aplastados por la maquinaria colonial. La rebelión se veía venir. Los españoles codiciaban las riquezas de los incas a toda costa. A pesar de algunos curas humanitarios, explotaban duramente a la población indígena y a veces ejecutaban en público a sus líderes. En mayo de 1781, una de esas cabezas rodó por el suelo y se incrustó en la historia. Si usted no reconoce el nombre de José Gabriel Condorcanqui, es seguramente porque lo conoce como Túpac Amaru II. Cuando los españoles atraparon al rebelde, el visitador José Antonio de Areche decidió darle un castigo ejemplar cerca de la plaza principal del Cusco. Y déjenme leerles algunas de las órdenes espeluznantes que dio, y les advierto, no son aptas para cardíacos. Condeno a José Gabriel Túpac Amaru A ser sacado a la plaza de la ciudad, arrastrado hasta el lugar del suplicio para que contemple la ejecución de su mujer Micaela Bastidas, de su hijo Hipólito, de su tío Francisco, su cuñado Antonio Bastidas y algunos de sus principales capitanes.
Concluidas esas ejecuciones, se cortará al inca por mano del verdugo la lengua y después, amarrado y atado por sus brazos y pies con cuerdas fuertes para atarlas a las cinchas de 4 caballos, que tirarán cada uno en dirección a las 4 esquinas de la plaza, de modo que sea descuartizado el cuerpo. Pero el descuartizamiento no lo mató y tuvieron que cortarle la cabeza. Para más INRI, el visitador se ensañó contra todos los nativos de la región, prohibiéndoles a los quechuas y otros grupos nativos usar, por ejemplo, sus vestimentas tradicionales e incluso tocar los pututos, esos instrumentos de viento hechos de caracol marino. Esta campaña del visitador naturalmente causó un profundo resentimiento entre los indígenas, un resentimiento que viajó de generación en generación y que en ciertos sentidos se mantiene todavía. Hay algunos lugares en las alturas de los Andes donde ese rencor todavía puede encontrar su foco. Lugares con un aura espiritual que para algunos tiene una cualidad casi mágica. En el altiplano andino viajé a uno de los lugares más sagrados. Esta es la Puerta del Sol, el portal principal de Tiahuanaco, la ciudad que antes de su conquista por los incas se llamaba Taipicala, que en lenguaje aymara significa la piedra de en medio. Taipicala, en cuyas ruinas ahora me encuentro, fue el centro de un vasto imperio preincaico que reunió en estas hermosas montañas una gran confederación de pueblos aymaras. No sorprende que Tiahuanaco sea patrimonio de la humanidad. Después de todo, algo único se respira en este ambiente que a 4.000 metros de altura no es precisamente oxígeno. ¿Qué será? Quizá su antigüedad inveterada, tal vez la paz de su silencio, o quizá la historia que transpiran estas piedras. En todo caso, sea lo que sea, Evo Morales, presidente electo de Bolivia, vino aquí a comienzos del 2006, un día antes de asumir el gobierno, para recibir el bastón de mando de manos de los malcos, líderes indígenas, para resaltar sus orígenes aymaras. En señal de respeto se paseó por aquí descalzo, se colocó un chuco en la cabeza, se puso un manto ancestral o unco y entre ofrendas a la Pachamama, diosa madre, rindió culto a los ancestros. Y luego, recargado de energía, volvió a La Paz para asumir el gobierno. Queda usted posesionado como presidente constitucional. En su toma de posesión, Morales se dejó llevar por la euforia y a modo de revancha, aseguró que tras 500 años de opresión, había llegado la hora de que los indígenas gobiernen por los próximos 500 años. Poder para 500 años, para acabar con esa desigualdad, para acabar, sobre todo, con la discriminación, opresión, donde hemos sido sometidos como aymaras, quechos, guaraníes. ¿Por qué aquí? ¿Por qué el indigenismo ha vuelto a correr como la pólvora en toda la región andina? Quizá una respuesta obvia es que aquí viven los descendientes de las antiguas civilizaciones indígenas, practicando sus ritos y costumbres, hablando sus lenguas, en cierta forma inmunes a las influencias extranjeras que empezaron a llegar con la conquista y hoy llamamos globalización. Después de todo, no es fácil conquistar y cambiar las costumbres de naciones que viven desperdigadas por estas hermosas montañas tan misteriosas como inhóspitas. Pero aquí hay algo más que historia. Si bien La Paz, la capital de Bolivia, es la capital del nuevo indigenismo, el Chapare es sin duda la capital de la coca. Qué bonito, hoja de coca, en su árbol lleno de hoja.
Adivíname la suerte, voy a viajar a mi destino. Chofercito de mala suerte, que viajas Tingo a Lima. Llévate pues esta coca para que chacha el gobierno. A estas alturas parece imposible separar los valores y costumbres de las comunidades indígenas de los Andes del cultivo de esta plantita aparentemente inofensiva que es la coca. Durante miles de años las comunidades indígenas han visto en ella algo así como un antídoto contra el hambre, el mal de altura, el dolor físico, y por eso la han incorporado a su tejido cultural. Sin embargo, las comunidades indígenas, en algunos casos, estirando un poco las cosas, en estos tiempos empiezan a rendirle pleitesía como si fuera además un gran valor espiritual. El problema es que la coca es también la fuente principal de uno de los narcóticos más letales de nuestro tiempo, la cocaína. Un negocio que en vista de su prohibición ha dado pie al surgimiento de grandes mafias clandestinas. Esto fue lo que era la base, ahora está prensado. Está una mercadería de primera. Una coca excelente para exportación. Según Naciones Unidas, se producen cada año unas 980 toneladas métricas de cocaína. Aunque un 40% no llega al mercado, se calcula que 14 millones de personas han consumido cocaína en los últimos 12 meses. Y acá en el mercado nacional eso vale una luca. Si hablamos del mercado de Estados Unidos, 25 a 30, en Europa 70 a 80 lucas gringas. Y pensar que todo proviene de esa plantita aparentemente inofensiva que es la coca. Pero curiosamente, la coca también puede usarse para hacer cosas que utilizamos o ingerimos todos los días. A mucha menor escala, la coca también sirve para fabricar otros productos, como lo comprobé en Tingomaría, en la selva peruana, en una tienda llena de sorpresas. ¿Qué tal, señora? Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal, caballero? Buenas. Uy, me recibe usted con cariño. Qué bien, así me gusta. ¿Qué me ofrece por acá? A ver. Para su Hay de todo. para que usted pueda degustar. ¿Estos fideitos qué tal están? Muy buenos, está con espinaca, con alfalfa, full calcio. Ah, eso es lo que yo necesito. Sabiendo la variedad, Magnífico. diferencia de otros que son normales, ¿no? Magnífico, pues creo que me llevo unos fideitos. A ver, ¿qué más me llevo? Tofis para el camino que usted desea cuando usted va a pasear. Ah, muy Papás bien. con la novia. Con mi mujer. Ya yo estoy matrisuicidado hace 15 años. Ah, bien, feliz de la vida estará usted. Muy bien. Muchas gracias. Hay barras energéticas, hay también néctar. Hay Yo creo que por caramelos. ahora me llevo las galletitas, los toffees y los espaguetis. Y su yapa más. ¿Cuánto le debo, señora? 7 soles. 7 soles. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Que Bueno. pronto nos visite. Muchas Que Dios lo gracias. acompañe y lo Buenos bendiga. días. Hasta Muchas luego. gracias. Sin embargo, para las autoridades el grueso de la coca acaba alimentando al narcotráfico. Por eso, mientras los cocaleros de los Andes siguen cultivando y cosechando sus matitas de coca, algunos gobiernos siguen montando costosas campañas de erradicación de la hoja de coca para limitar el negocio del tráfico de drogas. La colisión entre la coca vista como un elemento tradicional de la cultura indígena y la coca vista como parte del negocio multimillonario del narcotráfico ha abierto un océano entre los grupos indigenistas que defienden su cultivo y su venta en mercados como este y los gobiernos que quieren erradicarla para matar a la cocaína en su nido. La guerra contra las drogas, financiada y promovida por los Estados Unidos con apoyo de varios gobiernos latinoamericanos, ha llevado a grupos indigenistas de Perú y Bolivia a hacer de la coca un arma de lucha política, mientras que en Colombia amplios sectores de opinión combaten el Plan Colombia que quiere perseguir a las narcoguerrillas mediante la erradicación de los cultivos, entre otras cosas. Y en medio de este crispado y violento debate está la figura del indígena más conocido de nuestro tiempo, Evo Morales. Hoy vemos a un Evo Morales convertido en un presidente perfectamente occidental, con guardaespaldas, una agenda apretada y su jet presidencial. No siempre fue así. Mestizo descendiente de aymaras,
Morales nació en Isayabe, un remoto paraje de las alturas de Oruro, en 1959. Pero el hambre llevó a su familia a emigrar al Chapare, en Cochabamba, donde miles de campesinos viven de la coca. Antes caminaba Oruro, si se ve al fondo cerritos, de ahí hasta Oruro una semana, de ahí hasta este lugar, Independencia, casi 2 semanas, total casi 3 semanas de caminata. Como arriero, detrás de la llama, los auquénidos, en busca de alimento, maíz para sobrevivir en la comunidad. Claro, ese lugar en el que caminaba ahora paso en avión. Hoy en día vuela con frecuencia al Chapare, donde surgió como líder sindical cocalero, apoyado por una población que lo eligió congresista en 1997, representando a un partido socialista, el MAS. Como líder del MAS, ayudó a derrocar a sucesivos gobiernos, acusándolos de querer entregar las riquezas naturales al extranjero. Evo Morales hizo del gas natural y la reivindicación de la coca el caballito de batalla del indigenismo siglo XXI. Su victoria electoral en diciembre de 2005 fue vista como el apogeo de ese proceso. Al Evo Morales, forjado en el campo y las batallas sindicales y convertido al indigenismo, no le tomó mucho tiempo adaptarse a las mieles del poder. Esos soldados, esos asesores, esos fastos, un poder que usó desde el arranque para congraciarse con sus votantes cocaleros. El 28 de enero de 2006, en una de sus primeras visitas como presidente y para alarma de medio mundo, Evo Morales anunció aquí en Chinaota, en el Chapare, donde ahora me encuentro, a los cocaleros, que su gobierno revisaría la ley 1008 que limitaba el número de hectáreas que se podían destinar al uso legal de la coca. Evo Morales ha batallado duro y parejo para legitimar a la coca ante los ojos del mundo. Según él, la mayor parte de la coca tiene un uso tradicional y legítimo. Tengo frente a mí precisamente un saco lleno de coca con 25 kilos que cuesta alrededor de $100. Pero hay otras fuentes, como la Oficina de Naciones Unidas para el Control de las Drogas, situada en Viena, que dicen que el 70% de los cultivos se destinan al narcotráfico. Primero, la hoja de coca no es cocaína. La hoja de coca en su estado natural no hace daño a la salud humana. Por tanto, no podemos decir al cocalero como narcotraficante ni narcodependiente si la hoja de coca no hace daño a la salud humana, demostrado científicamente por muchas universidades europeas, norteamericanas. El movimiento indígena no es la cultura de la cocaína, no somos la cultura de la droga. Por tanto, estamos apostando a cero de drogas. Pero hay un problema serio, que no es un problema boliviano, sino un problema externo. El mercado, la demanda. Uno de los principales líderes cocaleros del Perú, Eduardo Tisserán, lleva años enfrentándose a las autoridades desde su base en Tingomaría por la zona del Huallaga. Allí lo busqué para que me diera sus argumentos. Nosotros no tanto pues defendemos al narcotráfico, esta es una cuestión de supervivencia. Yo sería loco, hermano, si el gobierno viene y me dice, ¿sabes qué? Te doy $10.000 y diversifica tu cultivo. Pero el Estado no hace nada. Viene, la poca plantación que tenemos, lo erradican. Entonces, ¿qué cosa le queda al campesino? Hay dos opciones. El Estado mismo, hermano, es el que manda que el campesino adopte ser subversivo también, por resentimiento. Si la gente no está preparada, me radican mi coca, vienen los grupos armados, te dicen, nosotros vamos a defender tu derecho. Lógicamente tienen que empuñar las armas y se van a engrosar. Eso no ve este gobierno, él solamente ve
para lo que es para Estados Unidos, quedar bien con Estados Unidos, pero no le importa acá nada. La hoja de coca se cultiva principalmente en los países andinos, como Colombia, Perú, Bolivia y en menor medida Ecuador. Pero Colombia es, con bastante diferencia, el principal productor de cocaína en el mundo. Alentado por los Estados Unidos, que financia en buena parte el polémico Plan Colombia y la desaparición de los cárteles de la droga de los años 80 y 90, el presidente Álvaro Uribe ha encabezado aquí en Colombia una audaz campaña contra la hoja de coca y contra el narcotráfico. Sin embargo, en años recientes, el número de hectáreas con hoja de coca ha subido significativamente y han proliferado cárteles de la droga más pequeños y descentralizados, para no hablar de la participación de la narcoguerrilla en el tráfico de estupefacientes. Colombia tiene 800.000 indígenas en una población de 43 millones de habitantes. Algún sector indígena usa la coca como algo de sus hábitos tradicionales. Finalmente, ¿qué pasa? Finalmente, tras la idea de la costumbre ancestral, aparece la tentación del tráfico, del enriquecimiento, y ello conlleva el crimen, la desintegración de las familias y la afectación general a la sociedad. Si hay un país en el mundo que sabe el daño que hace la droga en todo el tejido social, es Colombia. Por obra de líderes radicales antimodernos, algunos asocian hoy al indigenismo con el narcotráfico y la desestabilización política. Pero los problemas tienen raíces más antiguas. Los orígenes republicanos del desencuentro entre los indígenas y las élites se remontan a los comienzos del siglo XIX, cuando la última guarnición española desapareció del continente, pero la discriminación de la colonia persistió. En ese entonces, solo 1 de cada 3 latinoamericanos hablaba español y se calcula que había 8 millones de indígenas, 42% de la población, basados mayormente en México, Guatemala, Ecuador, Bolivia y Perú. El fuerte contraste entre los criollos que dominaban la vida política y económica y las masas excluidas se convirtió en la característica central de las nuevas repúblicas independientes. Los españoles se habían marchado, pero la colonia dejó entre nosotros una huella de elefante. Era obvio que en aquellos lugares con fuerte presencia indígena los conflictos estaban a la vuelta de la esquina. Una de las grandes cuestiones pendientes era quién sería dueño de la tierra y sus recursos. En general, las tierras que la colonia había arrebatado a los nobles indígenas estaban en manos de los criollos, incluyendo la Iglesia Católica. El reclamo, por tanto, no tardó en retumbar.
Este espléndido lugar es la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, una de las más impactantes de América. Se inició en el siglo XVI y no concluyó hasta 1813, poco antes de la independencia. Está edificada sobre una ruina azteca y su estilo churrigueresco, barroco, con toques neoclásicos, fue gran testigo de los acontecimientos del siglo XIX, incluida la gestación de la República. Esta catedral, situada en el Zócalo, en pleno corazón de la Ciudad de México, fue testigo de la Ley Lerdo, por ejemplo. Cuando Miguel Lerdo de Tejada inició en 1856 una reforma que obligó a la Iglesia Católica a vender sus propiedades para redistribuirlas entre los campesinos. Sin embargo, esta reforma hizo mucho más por los reformistas que por los campesinos, porque a estos no les permitió ser dueños de las haciendas expropiadas y en algunos casos les expropiaron sus propios lotes de tierra. Por eso la Ley Lerdo simboliza la incapacidad del siglo XIX latinoamericano para incorporar a los indígenas al mundo de la propiedad y hacerlos sentirse partícipes de las nuevas repúblicas. Aún hoy podemos ver vestigios de la gran riqueza mexicana de otros siglos concentrada en pocas manos, parte de ella vinculada en su día a la Iglesia. A fines del XIX, el 95% de la población rural carecía de tierra y la cuarta parte estaba en manos de apenas 200 familias. El surgimiento de líderes radicales indigenistas era simplemente cuestión de tiempo. Uno de ellos fue justamente un joven de Morelos, Emiliano Zapata, que nació aquí en Anenecuilco en 1879. Esta modesta casita en la que vino al mundo es ahora un célebre museo. Zapata fue un mestizo, hijo de pequeños propietarios rurales, y dicen que hablaba náhuatl, aunque sobre esto hay mucha controversia. A los 30 años ya era el líder de su pueblo, el portavoz tremebundo de quienes pensaban que la tierra es de quien la trabaja. Partí en busca de un nieto del legendario revolucionario, también llamado Emiliano Zapata, para que me hablara de su famoso abuelo. Se parece a él como 2 gotas de agua. Me interesaba saber si los gobiernos del PRI, que se decían zapatistas y ofrecían hacer justicia en el reparto de la tierra, fueron justos con los descendientes del revolucionario. ¿Usted no tiene tierra? ¿No tiene una parcela propia? No, nada. ¿Me está diciendo que el nieto de Zapata, el hombre que luchó por la propiedad de la tierra para los campesinos, no tiene tierra? No tengo tierra. Soy el único de los Zapatas que no tiene tierra. ¿Y por qué? Pues yo creía por azares del destino. ¿Pero lo ha intentado? Pues sí, he intentado con los gobiernos que me den créditos para comprar una parcela o para tener algún negocio. Pues yo siempre he manejado ganado, pero nunca he tenido ni una respuesta de ningún gobernante. ¿Quién lo diría? El viejo líder revolucionario debe estar dando brincos en la tumba, después de todo lo que hizo para que los campesinos accedieran a la tierra. Recordemos su gesta. Hacia 1910, la dictadura de Porfirio Díaz estaba en serios aprietos y demócratas como Francisco Madero exigían elecciones libres. Finalmente la revolución se encendió y en la década siguiente, en medio de la lucha de todos contra todos, algunos nombres se incrustaron en la imaginación del continente. El de Francisco Madero, Pancho Villa, Emiliano Zapata, Pascual Orozco, entre muchos otros. Y Emiliano Zapata pasó a la historia precisamente como jefe general del Ejército Libertador del Sur. Y todo ocurrió precisamente en este lugar. Estoy en lo que fue el cuartel general de Emiliano Zapata en Morelos, y aquí ocurrieron cosas muy importantes. Desde este mismo lugar, Zapata dirigió la etapa postrera de su lucha revolucionaria contra enemigos poderosos. Zapata se alzó en armas contra Francisco Madero primero, luego contra el sucesor y asesino de Madero, Victoriano Huerta.
acabar con Zapata por la fuerza había probado ser muy difícil para las huestes oficialistas. Hacía falta mucha astucia. En 1919, el gobierno de Venustiano Carranza le tendió una emboscada a Emiliano Zapata, haciéndolo venir hasta aquí, la hacienda San Juan Chinameca, donde el ejército mexicano le disparó a mansalva desde allí, acribillándolo a balazos. La foto del cadáver de Zapata dio la vuelta al mundo y se convirtió instantáneamente en una gran leyenda universal. Después de todo, había forzado a la Revolución Mexicana a realizar la famosa reforma agraria. Pero esa reforma, claro, había consistido en restituir la propiedad comunal o el ejido de los tiempos de la colonia, defraudando a millones de mexicanos que aspiraban a ser dueños de la tierra ancestral. Me pregunto si esa reforma colectivista fue realmente la reforma por la que Zapata dio su vida. Todo el tema del ejido, todo el tema de la posesión comunal de la tierra, no es una demanda original del zapatismo, que es la encarnación de la demanda agraria de la Revolución Mexicana. El lema de Zapata no era la tierra es de quien la trabaja, sino libertad y justicia. Era un lema liberal, no era un lema comunitario, revolucionario, indigenista. Después, en la época de Cárdenas, cuando el ejido se vuelve como la forma de darle respuesta a una supuesta aspiración comunitaria de tierras, entonces se hace la reforma agraria, que fue tremendamente desastrosa para la economía agrícola mexicana. Esa reforma se volvió a intentar más adelante en México y con algunas variantes fue imitada en muchos países a lo largo del siglo XX con similares resultados. El fracaso de nuestras reformas agrarias tuvo grandes consecuencias. La más importante fue la masiva migración del campo a la ciudad. En pocas décadas América Latina pasó de ser 70% rural a ser 70% urbana. Y si ustedes se preguntan cómo surgieron esos cordones de miseria alrededor de las grandes ciudades, la respuesta tiene mucho que ver con el fracaso de la reforma de la tierra. Eso deterioró las condiciones de vida en el campo y expulsó a millones de campesinos a buscar algo mejor. Y se trasladaron precisamente a lugares como este, Chimalhuacán, en las afueras del Distrito Federal. Esos bloques de concreto, esos techos de calamina, esas casas a medio hacer y esa vibrante economía informal. En casi todo el continente, la migración del campo a la ciudad les cambió el tamaño y la cara a nuestras ciudades. Tenía curiosidad por entender mejor las importantes lecciones de la economía informal que se practica en nuestras ciudades desde entonces. Por eso viajé al sur de Lima, mi ciudad natal, y más precisamente a la localidad de Villa El Salvador, producto de antiguas migraciones. Un lugar que conoce bien Enrique Gersi, coautor del Otro Sendero, un libro que estudia el fenómeno de la economía informal. La ventaja o la gran enseñanza de la informalidad es que es eso, que los informales de América Latina reivindican la propiedad privada para vivir en asentamientos humanos, reivindican la empresa privada para trabajar en un taller informal o como vendedores ambulantes y reivindican su derecho a contratar en las calles de las ciudades de América Latina. La mejor escuela de enseñanza, la mejor escuela empresarial de América Latina son sus calles, no son sus universidades. Los pueblos pobres de América Latina aprenden lo que es el mercado, el contrato, el empresario en las calles de América Latina. Y esa enseñanza, creo yo, es admirable. Peor aún es la situación de los campesinos. Aunque en las últimas décadas millones de latinoamericanos migraron a las ciudades, muchos se quedaron en el campo, donde hoy se dedican a la ganadería y la agricultura. Y esta es la razón por la cual el tema de la tenencia de la tierra es especialmente candente en esta región del mundo. En 1953 se realizó una reforma agraria que tuvo resultados interesantes, pero que fue insuficiente.
Hoy, medio siglo después, el gobierno indigenista de Evo Morales ensaya una nueva reforma que, en opinión de muchas personas, no tiene en cuenta las importantes lecciones del pasado. Uno de los críticos es Tito Choque, un agricultor que emigró de Oruro, donde se crió en la extrema pobreza, a las tierras bajas de Santa Cruz. Él dice que la antigua reforma agraria no había dado grandes frutos y por eso tuvo que emigrar. En Santa Cruz, gracias a su trabajo y el acceso a la propiedad de una parcela de tierra, construyó un patrimonio dando trabajo a otros como él. Ahora dice que la nueva reforma agraria va por mal camino. Sí, yo creo que el presidente Evo Morales estaba mirado como una persona que podía hacer el cambio, un cambio de verdad, para que el que tiene menos mejore sus ingresos económicos, pero no fue así, sino al revés. El pequeño productor o el que tiene escasos recursos tiene que hundirse porque ha cambiado la política de reforma agraria. Antes era propio, privado, cada uno, individual. Hoy día es global. Cuando es global es igualito que mi tierra natal, donde es colectivo, que no deja de trabajar. Como en Oruro. Como en Oruro, Potosí, La Paz, así. Entonces, cuando es colectivo, la tierra es de nadie. No hay crédito para los colectivos, porque no están de acuerdo todos iguales. No se puede vender, no se puede hipotecar una parte, tiene que ser 100% o nada. Además, no están todos de acuerdo y no todos trabajan igualito. Los dedos no son iguales, ¿no? Entonces, no van a igualar nunca. Entonces, eso progreso no va a existir. Y si ese progreso no se da, se agravará la frustración de millones de personas que todavía no se sienten integradas. Una frustración que ha resucitado el indigenismo revanchista. Mira cómo nos roban, compañeros. No éramos 100, éramos mucho más, compañeros, ¿sí o no? El resultado ha sido explosivo. En años recientes, Bolivia ha sido prácticamente dividida en dos países. Por un lado está el noroeste, que apoya al presidente Evo Morales. Pedimos la renuncia del prefecto Manfred Reyes Villa. Por el otro está el sureste, donde la gente de Santa Cruz y Cochabamba pide más autonomía y acusa a Evo Morales de querer concentrar todo el poder en la capital. En 2008, Santa Cruz hizo un referéndum en el que la inmensa mayoría aprobó un estatuto de autonomía. En Cochabamba, el prefecto Manfred Reyes ha liderado a los cochabambinos que quieren lo mismo. Por esta razón, la ciudad ha sido escenario de choques violentos. Señor presidente, renuncie usted porque nos está enfrentando hermano contra hermano. ¡Váyase! ¡Váyase a Cuba! Imagínense la Plaza Colón de Cochabamba, donde ahora me encuentro, abarrotada de cocaleros asusados por dirigentes políticos oficialistas dispuestos a enfrentarlos contra una muchedumbre de cochabambinos deseosos de obtener su autonomía. Eso fue lo que ocurrió a comienzos del 2007 en esta misma Plaza Colón. Era la vieja costumbre de enfrentar a indígenas contra mestizos, a pobres contra ricos, y de enfrentar al sur y el oriente bolivianos, donde abundan los recursos naturales y hay empresarios mestizos exitosos, con el noroeste del país, que es más pobre y tiene fuertes raíces indígenas. Me pregunto, ¿era necesario? ¿Era inevitable este choque? Una cosa es leer que un enfrentamiento como ese provocó víctimas y otra ponerles caras y nombres, como me tocó hacerlo al recorrer los escenarios violentos y hablar con testigos y parientes.
Los enfrentamientos entre los partidarios de Morales y los partidarios de Reyes provocaron 3 muertos y numerosos heridos. Uno de los muertos fue un muchacho de 18 años, al que la turba asesinó a machetazos en este mismo lugar antes de colgarlo de este árbol. Esos muertos y esos heridos nos hablan de antiguos enconos políticos y sociales que ahora se han entreverado con el resentimiento étnico. En las mismas elecciones en las que los bolivianos eligieron presidente a Morales, los cochabambinos eligieron prefecto a Manfred Reyes, su adversario. Estábamos empezando a conversar. Aunque esa aparente contradicción se podía interpretar como una forma de no darle demasiado poder a nadie, alimentó el conflicto. Manfred Reyes, el prefecto de Cochabamba, tuvo que huir para no ser linchado por una turba indigenista de partidarios de Evo Morales que quisieron tumbarlo aquí mismo donde estoy parado, frente a la prefectura. Manfred Reyes había pedido más autonomía para su región, que está poblada por indígenas y mestizos fuertemente divididos a este respecto. Han venido aquí con las 6 federaciones de cocaleros. Se movilizaron a los cocaleros desde el Chapare. Desde el Chapare. Han movilizado, han cercado la ciudad, nos han cortado el agua a la ciudad y han hecho que la población reaccione. La población ha salido a las calles a reaccionar y ha habido un enfrentamiento entre ambos bandos. Una batalla campal, diría yo, donde han habido más de 200 heridos y han habido 3 muertos. Han matado, han asesinado a un niño de 18 años. Entonces, yo quiero que usted sepa, Álvaro, este tema. Imagínese la que ha venido a incendiar esta prefectura. Ustedes van a ver cómo han incendiado las que dirigían. Y cuando ha pasado todo esto, la población no ha permitido que yo me vaya. Han defendido, hemos tenido que estar de casa en casa clandestinos, nos han perseguido por aquí. Hemos ido a Santa Cruz, nos han perseguido a Santa Cruz. Querían agarrarme, traerme y ponerme en la plaza con las hordas salvajes. Y lincharme. Por lo visto, pasará mucho tiempo antes de que estas pasiones se aplaquen. Evo Morales es el centro de la feroz lucha política que divide a Bolivia. Esta lucha no se da solo entre indígenas y mestizos o blancos. También entre dirigentes indígenas hay gran diferencia de opiniones. Para Morales, el gobierno del MAS marca un antes y un después de la lucha por promover a los indígenas. Por lo menos en Latinoamérica, o en América, los indígenas hemos sido los más odiados, despreciados, discriminados, humillados, explotados, sometidos, en los hechos los más vilipendiados de la historia boliviana y latinoamericana. Y obligados a buscar igualdad y justicia. ¿Acaso lo estamos buscando igualdad? Estamos avanzando. Vamos a buscar cierto equilibrio económico, social en nuestro país y desde acá tratando de cómo entendernos mejor todavía en Latinoamérica. Sin embargo, hay otros dirigentes de ascendencia indígena, como el ex vicepresidente Víctor Hugo, que creen que el actual presidente boliviano está exacerbando las tensiones étnicas y sociales en su país. La Bolivia de hoy está más integrada de lo que era hace 10, 20 años. Que todavía las brechas étnicas, regionales, departamentales, sociales, lingüísticas, no están totalmente reseñadas, es cierto. Que las pugnas y las rivalidades de diverso tipo no los ha inventado este gobierno, también es cierto, pero sí los ha agravado. Ha puesto más sal sobre la herida y hoy podemos decir que el conflicto, por ejemplo, del mundo de tierras bajas y el mundo de tierras altas se ha agravado mucho más. Y el conflicto o la separación entre indios y blancos también, entre gente de piel morena como yo y otros de piel blanca también se ha agravado. Entonces, este discurso confrontacional agresivo del presidente y del gobierno, que no puede ser o no quiere ser el gobierno de todos los bolivianos y bolivianas, sino solo de un sector, ¿no?, de indígenas contra los no indígenas, ha sido un enfoque que ha agravado las brechas históricas que Bolivia ha tenido en lo regional, en lo departamental, en lo ideológico, en lo político, en lo cultural. Lo cierto es que aunque Morales mantiene popularidad, muchos indígenas y mestizos se han ido apartando de su partido, el MAS. Uno de los ex dirigentes hace una advertencia espeluznante.
¿Quiénes son estas niñas? ¿Cómo se llaman? Hijas, se llama... Oh, qué bonita. ¿Cómo te llamas tú? Cuéntame. Se llama Claves. Le pregunté a Primitivo si se imagina de aquí a 20, 30 años una Bolivia en paz, unida, en la que collas y cambas coexistan en la pluralidad con absoluta naturalidad. Es posible. Es posible siempre y cuando un presidente tiene que ser un presidente de todos los bolivianos, no de su color político. Pero si sale el Evo dentro de otro presidente y sigue va a manejar el mismo que se está manejando, yo creo que no. Más al contrario, yo digo, apuntamos a la guerra civil en Bolivia. Lo que está en juego, como lo advierte Primitivo, es nada menos que la coexistencia pacífica en los Andes. El indigenismo parte de una base incuestionable, la larga historia de discriminación que está detrás de la condición de muchos latinoamericanos de origen indígena. ¿Quién puede negar la justa valoración de nuestro rico pasado y la lucha para que los indígenas sean iguales a todos los demás ciudadanos ante la ley? El problema es la utilización ideológica de esa realidad para proponer soluciones violentas o verticales. Nuestra rica historia es también nuestra gran asignatura pendiente, superar las divisiones sociales y étnicas de una buena vez. El viejo código moral de los incas mandaba: no robarás, no mentirás, no serás ocioso. La mejor forma de rendir homenaje a los rebeldes del Yucatán o a los cuerpos descuartizados de Tupac Amaru en el Perú o Tupac Katari en Bolivia es obrar por una coexistencia pacífica bajo leyes y costumbres ciegas al origen y la raza. En lugar de declarar guerras imposibles de ganar al mundo occidental como hace el indigenismo cuando se aparta de la legítima valoración del pasado, o de preservar sistemas elitistas que dificultan la participación de los pobres en la empresa, la vida civil y la propiedad, debemos aprender las grandes lecciones de nuestro pasado. Ojalá que nuestro pasado sea alguna vez un futuro, en palabras de José María Arguedas, un gran indigenista peruano, de todas las sangres.